Carlos abrió su primer restaurante con mucho esfuerzo. Era su sueño. Su nombre estaba en el letrero. Y al principio todo funcionaba. Ventas decentes, un equipo pequeño, un ambiente familiar. 2 años después, abrió su segundo local. Y ahí es donde empezó el verdadero problema, como le sucede a muchos. No faltaba trabajo, faltaba claridad. Los empleados decían cada vez más cosas como: es que nadie nos explica bien, aquí todo cambia cada semana, así es como se hacen las cosas, así lo hacía el otro gerente. Todos tenían una razón, pero nadie una solución. Carlos empezó a estar más presente en los restaurantes, visiblemente molesto, tenso, exigiendo. ¿Por qué no están vendiendo? ¿Por qué siempre hay problemas? Esto ya lo habíamos hablado. Él sentía que estaba empujando, pero en realidad estaba persiguiendo. La gerente del primer local intentaba ayudar. Cubría turnos, justificaba errores, apagaba incendios. No quería quedar mal con Carlos, ni tampoco perder a su equipo. Salvar el día se volvió más importante que construir el sistema. Un viernes por la noche, el restaurante lleno, pedidos mal hechos, clientes molestos y, para acabarla, un empleado renuncia en pleno turno. Y entonces Carlos piensa: ¿por qué nadie se pone la camiseta? Porque todos estaban atrapados en el triángulo del drama. Había víctimas esperando instrucciones, había perseguidores exigiendo resultados, había rescatadores cargando con lo que no les toca y nadie, absolutamente nadie, actuando como un creador. Si Carlos y todo su equipo hubieran hecho algo distinto, las víctimas pasar a creadores. En lugar de "no me dijeron", preguntar "¿qué sí puedo decidir yo en mi turno?". Los perseguidores a coach. En lugar de exigir, preguntar ¿qué obstáculos reales te están impidiendo hacer bien tu trabajo? Los rescatadores a empoderadores. En lugar de cubrir todo, decir: este es tu rol, este es el estándar, yo confío en ti. El problema nunca fue la falta de ganas, fue la falta de accountability. No accountability como culpa, sino de ser conscientes que son capaces de generar resultados como equipo y de manera individual. Este es el tema que vamos a hablar el día de hoy en nuestro episodio. Así es que, héroes, bienvenidos. Esta es una historia muy común en la industria restaurantera, pero también en otro tipo de industrias: supermercados, carnicerías, cremerías, etcétera, en Estados Unidos y en México. Y por eso es que es tan importante que hablemos hoy de este tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Y como siempre en estos episodios, vamos a utilizar la inteligencia artificial para que nos haga algunas preguntas en lo personal y que yo, con mi experiencia, incluso cuando se pueda, con algunas historias reales, poderles relatar y poderles transmitir algo de experiencia, de aprendizaje que puedan poner en práctica hoy mismo en sus empresas. Así es que, David, ya dimos la introducción, la historia a nuestro episodio de hoy. Así es que, por favor, vamos adelante con las preguntas. Vamos con la primera, Hugo. ¿Por qué crees que muchos dueños, como Carlos, terminan cayendo en ese rol de perseguidor, aunque esa no era su intención inicial? Evidentemente, como dueños, traemos muchas presiones y tenemos objetivos que lograr. Queremos alcanzar ciertas metas. Hay cosas que sabemos que se tienen que pagar y compromisos, ¿verdad?, que cubrir. Eso nos hace actuar a veces en un modo urgente, y lo único, o a veces como más a la mano, que tenemos es presionar, ¿verdad? Y estar persiguiendo de alguna forma el resultado. Esto genera que cada vez más nos hundamos en ese tema, en ese problema, por así decirlo. Por eso es que los héroes, los empresarios, deben de ser capaces también de ver todo el sistema en su conjunto, de detenerse, analizar las cosas y pensar, que ese es un hábito cada vez más necesario en los empresarios, y también un hábito que normalmente a no muchos les gusta realizar. Pensar, reflexionar, observar cuál es la dinámica de su empresa y de su equipo, para en ese sentido poder ordenar, planear las cosas y empezar a generar accountability, lo que vamos a hablar el día de hoy. Me encanta cómo lo planteas. Ahora, aterrizando eso en el equipo, ¿has visto algún ejemplo real
donde alguien pasó de víctima a creador en un equipo pequeño? ¿Qué fue lo que realmente cambió en ese caso? Para mí lo principal que he visto cuando alguien pasa de víctima a creador es saberse capaz de poder generar un resultado, de poder cambiar su situación, de asumirse como alguien que puede generar un cambio desde donde esté parado. Este pensamiento o esta mentalidad normalmente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, es un proceso en donde a veces hay acciones con bastante accountability, pero también a veces la persona puede caer por debajo de la línea, decimos también, ¿no? Y entonces se vuelve hacia el modo víctima. Esta persona debe de ser consciente cada vez más de sus actitudes, formas de pensar y preguntarse, ¿qué o cómo puedo hacer yo con lo que está en mis manos, con mi experiencia y con mi conocimiento para cambiar o modificar este resultado en este momento? Y también si necesito de alguien más para que me pueda ayudar a modificar este resultado en este momento. A veces ese necesitar de alguien más es un escuchar o es una autorización. Sin embargo, estamos tomando nosotros el mando de nuestra resultado o de nuestra vida. Ahora sí que estamos tomando el toro por los cuernos, como decimos. Totalmente. Ahora, si tú fueras el coach de Carlos, ¿qué pregunta clave le harías para ayudarlo a salir de esa mentalidad de perseguidor? Una pregunta clave para Carlos sería, ¿qué has dejado de hacer tú para darle claridad en las expectativas a tu equipo de trabajo? Y también, cada vez que va esta información, también viene porque el equipo muchas veces no lo entiende a la primera. Le fijas expectativas, pueden ser metas, pueden ser una descripción de el rol o función que tiene que hacer en su puesto, y muchas veces no lo entienden a la primera o no se va volviendo una especie de hábito. Entonces, ¿qué va a venir hacia ti? ¿Qué va a venir en este caso hacia Carlos? Muchas veces van a venir dudas, preguntas, va a venir incluso a lo mejor una mala ejecución y por lo tanto te vas a dar cuenta que, oye, esto no lo hicieron a como se debía, ¿verdad? Ahí es donde debe de entrar entonces el Carlos o la persona como coach para hacerle ver a la persona el error en el que está cayendo, pero también a través de preguntas y empoderamiento hacerle ver que es capaz de solucionarlo, de salir adelante. Lo que ocurre es que muchos empresarios se desesperan y pues caen en el síndrome del rescatador y muchas veces dicen, ah, ya, lo voy a hacer yo para ya no estar perdiendo más el tiempo. Lo que no se dan cuenta es que al hacerlo en ese momento, están incapacitando a esas personas a aprender y a desarrollarse y con el tiempo pierde más el tiempo el empresario que lo que pudo haber perdido en hacerle ver a esa persona un aprendizaje y otra vez un ánimo de vuélvelo a hacer, ahora te va a salir bien. Justo lo que dices de empoderar es clave. Entonces, Hugo, en esos negocios pequeños, ¿qué tipo de conversaciones de empoderamiento crees que más le faltan para salir de ese círculo vicioso? En negocios pequeños, así como en grandes, porque en grandes al final también hay pequeñas células de equipos, personas con las que interactuamos más, es crucial e indispensable la comunicación y el feedback. O sea, es decir, tomarnos el tiempo para preguntarles cómo te sientes, cómo te ha ido el día de hoy, cómo te ha ido esta semana, cuáles son tus metas a lograr y cómo te puedo ayudar. Para ello, ojo, ayudar o apoyar no es la misma que hacer el trabajo. El ayudar o el apoyar a veces es resolver una duda, acercarle algún tipo de herramienta, autorizarle algo que necesita esta persona para que pueda realizar bien su trabajo. Ahí es donde nos tenemos que quedar con el ayudar o apoyar, pero no hacer el trabajo. Esa distinción es oro. Ahora, si el equipo está acostumbrado a que lo rescaten, ¿cómo les ayudas a tomar responsabilidad sin que se sientan abandonados? Les tienes que explicar el objetivo de entrar en un coach, en un modo en donde, ¿sabes qué? Hasta hoy he solucionado muchas de las cosas o la mayoría de ellas, pero a partir de ahora mi modo va a cambiar. Y esto es con el objetivo de ayudarte a ti a mejorar y a desarrollarte. Probablemente ahorita no te des cuenta, pero a un corto, mediano plazo, te vas a empezar a dar cuenta de cómo
tú ya no me necesitabas. Tú tienes el poder, el conocimiento para salir adelante y hacer tu trabajo de una muy buena manera, probablemente incluso mejor que yo. Y eso es lo que debemos de empezar a hacer. Esa transición es vital y conecta perfecto con el accountability real. Así que, Hugo, ¿cuál crees que es el primer paso para que un líder de un negocio pequeño empiece a construir esa cultura de accountability? Bueno, el primer paso es saber hacia dónde vas. Necesitas tener una claridad de lo que tú quieres ver que ocurra en tu negocio, en tu empresa. Y ese saber hacia dónde vas luego se va aterrizando en, por ejemplo, describirles a las personas dentro de tu equipo la expectativa que tú tienes de ellos. Porque entonces ya sabrán exactamente qué esperas, cada cuánto, cómo, cómo va a lucir o cómo va a saber esa persona cuando está dando un resultado y haciendo un buen trabajo. Y también qué va a ocurrir después de. Probablemente va a ocurrir una felicitación tuya, probablemente le va a llegar algún tipo de bono, o probablemente el líder directo de ellos también los va a reconocer y felicitar en algún tipo de reunión semanal. Y con esto la gente también podrá saberse responsable de ello. Otro error común dentro de los empresarios pequeños es que no le dan al equipo una visibilidad de números o algo objetivo que poder medir. Si estamos hablando de ventas y le estamos queriendo pedir a la gente esa responsabilidad de vender, el equipo tiene que saber si va ganando el juego o si lo va perdiendo. Y para eso hay que hacer un marcador, ¿verdad? De estos objetivos o indicadores clave que queremos lograr. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar con todo, Hugo, si un empresario se siente identificado hoy, ¿qué le dirías para que mañana mismo empiece a crear en lugar de reaccionar? Que esté muy consciente y que distinga que hay un espacio entre algo que ocurre y la reacción tuya como empresaria. No tienes que decidir de inmediato, no tienes que ponerte manos a la obra de inmediato. Algo que ves que ocurre, recuerda, lo ves, lo observas, lo escuchas y hay un breve espacio ahí en donde tú puedes y debes de meditar, reflexionar y decir, ¿cuál es la mejor forma si yo fuera y me pongo mi sombrero de coach y de empoderador o de creador? ¿Cuál es la mejor forma de solucionar esto de una vez por todas y a través de, verdad? Entonces, distingue ese espacio entre lo que ocurre y tu reacción, o una acción y tu reacción, causa y efecto. Y ahí empezarás a mejorar muchísimo en esta parte y tu equipo te lo empezará a agradecer porque se sentirán más empoderados, con más confianza en sí mismos. Totalmente inspirador, Hugo. Con eso le estás dando herramientas poderosas a cualquiera que nos esté escuchando. Y ahora, con estas respuestas, ya tenemos un episodio redondo, muy práctico y cercano. Listos para seguir creando más accountability. Muy bien, héroes, fue todo en el episodio de hoy. Si quieres saber más sobre este tema y te quieres profundizar al respecto de accountability, hay dos libros muy buenos de los cuales te recomiendo comprar. Los puedes adquirir en Amazon. El principio es este. El uno, perdón, quería decir, es el principio de Oz, el primero. Y en este vas a poder aprender de dos conceptos. Cuando las personas están por arriba de la línea y entonces están actuando con accountability, o por debajo de la línea y entonces son personas dentro de tu equipo que normalmente siempre tienen dudas, están esperando a que les digas qué hacer, justificaciones del tipo, ese no es mi trabajo, ese no es mi problema, y están cubriéndose las espaldas, ¿no? Muchas veces entre ellos. Ese es, te repito, el principio de Oz. Y el segundo, que por cierto lo descubrí esta semana, muy bueno, los dos te lo cuentan como una novela, como una historia, y en el camino vas aprendiendo, pero el segundo es este, El poder de TED, el empoderamiento dinámico. Y en este libro el autor te enseña sobre lo que a través de la historia y de las preguntas que hicimos aquí, te enseña sobre la parte de accountability. Tiene tres perfiles, ¿no? Es el creador, el coach y el empoderador. Y la parte, la contraria, digamos, cuando no hay accountability, hay siempre una víctima, un perseguidor y también un rescatador. Así es que
Cualquiera de estos dos libros con el que quieras empezar, yo creo te va a dar una muy buena idea de qué y cómo luce el accountability. Y ya sabes que puedes ponerlo en práctica. Si tienes algunas dudas para ponerlo en práctica en tu empresa, por favor, mándanos un mensaje, comunícate con nosotros, escríbenos un email. También, si este episodio te gustó o si sabes de alguien, algún otro héroe por ahí que pudiera verse beneficiado con este contenido, con esta información, por favor, compártelo. También cuando le das like y cuando te suscribes a nuestro canal, nos ayudas a que más personas puedan conocer este contenido como algo relevante y todos salir beneficiados. Porque imagínate, empresas que desempeñan mejor, a todos nos va también cada vez mejor. Así es que es un beneficio mutuo. Héroe, muchísimas gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.